Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Gracias. Hay cosas en la vida que uno no puede explicar con la razón. Cosas que pasan cuando menos lo esperas y que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Yo siempre fui una persona práctica, de esas que necesitan ver para creer, pero después de lo que viví en la casa de mi abuela, ya no estoy tan segura de nada. A veces pienso que hay puertas que es mejor no abrir, lugares donde no deberíamos meternos. Pero cuando lo haces, cuando cruzas esa línea sin darte cuenta, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Olivia, y soy de un pueblo pequeño en Nayarit, un lugar donde todos se conocen y los secretos no duran mucho tiempo escondidos. Mi abuela vivía en las afueras, en una casa vieja rodeada de árboles que parecían vigilar cada movimiento. Ella siempre fue una mujer extraña, de pocas palabras, con una mirada que te atravesaba como si pudiera ver cosas que los demás no veíamos. La gente del pueblo hablaba de ella en voz baja. Decían que practicaba la brujería, que hacía trabajos para quienes se lo pedían, que conocía secretos antiguos que era mejor no conocer. Yo nunca le presté mucha atención a esos rumores. Para mí, mi abuela era simplemente una anciana solitaria que había elegido vivir apartada de todos. Pero cuando falleció, todo cambió. Mis padres me pidieron que fuera a la casa a recoger sus cosas y ponerla en orden antes de venderla. No tenía otra opción. Necesitábamos el dinero y alguien tenía que hacerse cargo. Llegué un viernes por la tarde. La casa estaba tal como la recordaba, pero había algo diferente en el aire. Una sensación pesada, como si el lugar estuviera esperando algo. Las ventanas tenían las cortinas cerradas, y adentro todo olía a humedad y a hierbas secas. Había frascos por todas partes, llenos de cosas que no quise identificar. Velas negras y rojas apagadas sobre la mesa, y ese espejo grande en la habitación principal, el que siempre me había dado escalofríos cuando era niña. Decidí quedarme ahí mismo para terminar más rápido. Total, era solo una noche o dos. Acomodé mis cosas en la habitación donde mi abuela dormía. La cama crujía con cada movimiento, y las sombras de los árboles se proyectaban en las paredes como dedos largos y retorcidos. Traté de no pensar en nada y me acosté temprano, pero esa primera noche no pude dormir bien. Sentía que algo me observaba. Una y otra vez volteaba hacia el espejo que estaba frente a la cama. Era un espejo antiguo, con el marco de madera tallada, lleno de figuras extrañas que parecían moverse cuando la luz de la luna entraba por la ventana. En un momento, cuando ya estaba medio dormida, vi algo. Una sombra. Una silueta que no debería estar ahí. Me incorporé de golpe con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré fijamente el espejo, pero ya no había nada. Solo mi reflejo pálido y asustado mirándome de vuelta. Me dije a mí misma que había sido mi imaginación, el cansancio del viaje, los nervios de estar sola en esa casa. Me volví a acostar, pero ya no pude volver a dormir profundamente. Al día siguiente todo parecía normal. La luz del sol entraba por las ventanas y la casa no se veía tan aterradora como la noche anterior. Pasé el día revisando cajones, guardando cosas en cajas, tratando de no pensar en lo que había visto. Pero cuando llegó la noche otra vez, ese miedo regresó. Me metí a la cama más temprano que el día anterior, con la esperanza de dormirme rápido y no tener que pensar en nada. Pero no funcionó. Como a las 2 de la mañana me desperté sintiendo que algo estaba mal. Volteé hacia el espejo sin querer, casi por instinto. Y ahí estaba otra vez, la silueta, pero esta vez era más clara. Podía distinguir la forma de una persona parada ahí adentro, en el reflejo, aunque en la habitación real no había nadie más que yo. Me quedé paralizada. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirar esa figura que se hacía cada vez más nítida. Era una mujer de espalda, con el cabello largo y despeinado cayéndole sobre los hombros. Llevaba puesto algo que parecía un camisón blanco viejo.
y aunque no podía verle la cara, sabía que me estaba mirando de alguna manera. Lo sentía en cada parte de mi cuerpo. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí con las sábanas como si fuera una niña pequeña. Me quedé así por lo que parecieron horas, temblando, rezando para que amaneciera pronto. Cuando por fin me atreví a mirar otra vez, la figura había desaparecido. Pero yo sabía que había estado ahí. No era mi imaginación. No esta vez. A la mañana siguiente decidí que me iría ese mismo día. Ya no me importaba terminar de arreglar la casa. Podía volver otro día, con alguien más, con luz del día. Lo que fuera menos quedarme otra noche ahí. Pero cuando intenté salir, el coche no arrancó. Lo intenté una y otra vez, pero nada. La batería estaba completamente descargada, aunque el día anterior funcionaba perfectamente. Llamé a un mecánico del pueblo, pero me dijo que no podría venir hasta el día siguiente porque era domingo y estaba ocupado con su familia. Me sentí atrapada. No tenía otra opción más que quedarme una noche más. Pensé en caminar hasta el pueblo, pero eran más de 5 kilómetros por un camino de tierra y ya estaba oscureciendo. No quería estar en ese camino sola de noche. Al menos en la casa había paredes y puertas que podía cerrar. Esa tercera noche fue la peor. Decidí no acostarme. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas esperando que amaneciera. Pero como a la 1 de la mañana, todas las luces se apagaron al mismo tiempo. La casa quedó completamente a oscuras. Solo entraba un poco de luz de la luna por las ventanas. Escuché pasos. Pasos lentos que venían del pasillo, arrastrándose por el piso de madera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la habitación. Yo estaba en la sala, pero podía ver el pasillo desde donde estaba. Y entonces la vi. Era mi abuela. Pero no como la recordaba. Su piel estaba gris y arrugada, más de lo normal. Su cabello estaba lleno de tierra y hojas secas, y sus ojos, esos ojos que antes me miraban con cariño, ahora estaban completamente negros y vacíos. Pero lo peor era su sonrisa. Una sonrisa enorme que mostraba todos sus dientes, y esos dientes estaban cubiertos de tierra húmeda, como si acabara de salir de algún lugar bajo el suelo. Se quedó ahí parada, mirándome con esa sonrisa horrible. No se movía, solo me miraba. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Quería gritar, pero no me salía la voz. Me quedé ahí sentada, temblando, con lágrimas bajándome por las mejillas, sin poder hacer nada más que mirarla de vuelta. Después de lo que pareció una eternidad, ella dio un paso hacia adelante, luego otro. Se movía de forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Cada paso hacía crujir el piso de una manera que me helaba la sangre. Yo seguía sin poder moverme, como si algo me tuviera clavada en ese lugar. Ella siguió caminando despacio, sin dejar de sonreír, sin dejar de mirarme con esos ojos negros y muertos. Cuando llegó al espejo de la sala, se detuvo frente a él y se quedó mirándose. Su reflejo era aún más terrible que ella misma. En el espejo podía ver cosas moviéndose detrás de ella, sombras que se retorcían y susurraban cosas que yo no podía entender. Entonces, de repente, volteó hacia mí otra vez. Abrió la boca aún más, tanto que parecía imposible, y de su garganta salió un sonido. No era una voz, era como un susurro rasposo y múltiple, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo desde muy lejos. No pude entender las palabras, pero sentí su significado en lo más profundo de mi ser. Era una invitación. Quería que me acercara. Quería que me quedara con ella. En ese momento algo dentro de mí se rompió y pude moverme. Me levanté del sillón y corrí hacia la puerta principal. No me importó nada más. No me importó la oscuridad, ni el camino, ni nada. Solo quería salir de ahí. Abrí la puerta de un jalón y salí corriendo hacia el camino de tierra. Corrí sin voltear atrás, aunque podía escuchar esos pasos arrastrándose detrás de mí, cada vez más cerca. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no daban más. Cuando por fin me atreví a voltear, no había nadie. Solo la oscuridad del camino y el sonido de los árboles moviéndose con el viento. Seguí caminando, más despacio ahora, llorando,
adolorida, aterrada. Llegué al pueblo cuando ya estaba amaneciendo. Nunca volví a esa casa. Le dije a mis padres que la vendieran como estaba, con todo adentro, o que la regalaran, que hicieran lo que quisieran, pero que yo no iba a regresar. Ellos pensaron que estaba exagerando, que había sido el estrés de la situación. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí. Han pasado varios meses desde entonces. Me mudé a la ciudad, lejos de ese pueblo, lejos de esa casa. Pero hay noches en las que me despierto sudando frío y siento que alguien me está mirando. Hay veces en las que paso frente a un espejo y por un segundo, solo un segundo, veo una sombra detrás de mí que no debería estar ahí. Veo esa sonrisa llena de tierra. Y lo peor de todo es que ahora entiendo algo. Mi abuela no practicaba la brujería solo porque sí. Lo hacía porque algo la había reclamado hace mucho tiempo. Algo que ahora me está buscando a mí también. Porque en esa casa, en esa última noche, cuando corrí por la puerta sentí que algo me tocó el hombro. Solo fue un segundo. Pero fue suficiente. Ahora sé que no importa a dónde vaya. No importa qué tan lejos corra. Ella me encontrará. Porque lo que sea que tenía mi abuela, lo que sea que la mantenía atada a ese lugar, ahora también corre por mis venas. Y cada noche, cuando cierro los ojos, la veo más cerca. Esperando, sonriendo, con esos dientes llenos de tierra, y yo sé que algún día muy pronto voy a despertar y ella va a estar ahí, sentada a un lado de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos. Y esta vez no voy a poder correr. Esta vez me voy a quedar con ella, para siempre. Historia 2. Hay cosas en esta vida que uno nunca termina de entender, cosas que la ciencia y la razón no pueden explicar. Durante años creí que todo tenía una respuesta lógica, que los fantasmas eran solo invenciones de mentes asustadas. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Me llamo Octavio. Nací y crecí en Veracruz, en un barrio tranquilo donde todos se conocen. Tengo 32 años y trabajaba como empleado en una tienda de repuestos automotrices. Mi tía Abby, la hermana menor de mi mamá, empezó a ponerse mal. Tenía 74 años y la demencia se la estaba comiendo viva. Al principio eran solo olvidos pequeños, como dónde había dejado las llaves o qué había desayunado. Pero después empeoró mucho. Mi mamá no podía cuidarla sola porque ella también ya está grande y tiene problemas de la columna. Mis otros tíos viven lejos, en otros estados, y no podían ayudar mucho. Así que quedé yo. Renuncié a mi trabajo y me mudé a la casa de mi tía para cuidarla a tiempo completo. Los primeros días fueron difíciles pero manejables. Mi tía Abby tenía buenos y malos momentos. A veces me reconocía y platicábamos de cosas del pasado, de cuando yo era niño, y ella me llevaba a comprar dulces. Otras veces me veía como si fuera un extraño y se asustaba. Gritaba que quién era yo y qué hacía en su casa. Esos episodios me partían el corazón, pero entendía que era parte de la enfermedad. Los doctores me habían advertido que iba a empeorar con el tiempo. La rutina era siempre la misma. Me levantaba temprano, le preparaba el desayuno, le daba sus medicinas, la ayudaba a bañarse y vestirse. Pasábamos el día viendo la televisión o sentados en el patio. Ella casi no hablaba ya, solo miraba al frente con los ojos perdidos en algún lugar que yo no podía ver. Por las noches la acostaba en su habitación, le ponía el pañal porque ya no controlaba sus necesidades, y me quedaba dormido en el cuarto de al lado con la puerta abierta por si me necesitaba. Todo iba bien hasta que empezaron a pasar cosas extrañas. Fue en la tercera semana de estar ahí. Una noche me desperté porque escuché ruidos que venían del cuarto de mi tía. Eran como las 2 de la mañana. Me levanté de inmediato pensando que se había caído de la cama o que necesitaba ayuda. Caminé por el pasillo y cuando llegué a su puerta, el ruido se detuvo. Entré y encendí la luz. Mi tía estaba dormida roncando suavemente. Todo parecía normal. Revisé que estuviera bien tapada, apagué la luz y regresé a mi cuarto. Pensé que había sido mi imaginación o tal vez algún animal afuera, pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez el ruido fue más claro.
Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del cuarto de mi tía. Me levanté otra vez, con el corazón latiéndome rápido. Fui hasta su habitación y cuando abrí la puerta, otra vez no había nada. Mi tía seguía dormida. Encendí todas las luces, revisé debajo de la cama, abrí el closet, miré por la ventana. Nada. La casa estaba completamente sola. Solo estábamos ella y yo. A partir de esa noche empecé a dormir más ligero, siempre alerta. Y entonces fue cuando lo vi por primera vez. Fue en la madrugada del viernes. Me desperté sin razón aparente, con esa sensación extraña de que algo no estaba bien. Miré el reloj en mi mesa de noche, las 3:15 de la mañana. Me quedé quieto en la cama, escuchando. La casa estaba en completo silencio, pero algo me jalaba. Algo me decía que fuera a ver a mi tía. Me levanté y caminé descalzo por el pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, tal como la había dejado. Empujé la puerta despacio y miré hacia adentro. La luz de la calle entraba un poco por la ventana, apenas lo suficiente para ver las formas de los muebles. Mi tía estaba en su cama acostada de lado, y entonces lo vi. Había algo junto a la cama. Una figura oscura, parada ahí, completamente inmóvil. Al principio pensé que eran las sombras jugando con mi vista, pero mientras más miraba, más claro se hacía. Era alto, muy alto, tanto que casi tocaba el techo. No tenía forma definida. Era como humo negro que mantenía una forma humana pero alargada, deforme. No podía verle la cara, si es que tenía cara. Solo era oscuridad pura. Me quedé paralizado en el marco de la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirar esa cosa horrible que estaba junto a la cama de mi tía. La figura no se movía, solo estaba ahí parada como si estuviera observándola dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pudieron ser segundos o minutos, pero de pronto, la figura volteó hacia mí. No vi ojos, no vi nada, pero supe que me estaba mirando. Sentí un frío que me atravesó todo el cuerpo, un frío que venía de adentro, y entonces la figura empezó a desvanecerse, como si se estuviera disolviendo en el aire. En unos segundos ya no había nada ahí. Encendí la luz de inmediato. Mi tía seguía dormida, ajena a todo. Revisé cada rincón del cuarto. Nada. Estaba sudando frío y me temblaban las manos. Traté de convencerme de que había sido un sueño, que me había quedado dormido parado y lo había imaginado todo, pero sabía que no era cierto. Había estado despierto, lo había visto. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas hasta que amaneció. Cuando mi tía se despertó, actué normal. Le preparé el desayuno y seguí con la rutina como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba aterrado. No sabía qué hacer, a quién contarle. Si le decía a mi mamá pensaría que estaba loco o que el estrés de cuidar a mi tía me estaba afectando. Así que me lo guardé. Pasaron 2 días sin que volviera a ver nada extraño. Empecé a pensar que tal vez sí había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Había algo en esa casa, algo que rondaba el cuarto de mi tía. La tercera noche después de haber visto la figura, escuché voces. Eran casi las 11 de la noche y yo estaba en la sala viendo televisión. Mi tía ya estaba dormida desde hacía un rato. De pronto escuché su voz. Estaba hablando. Al principio pensé que se había despertado y me estaba llamando. Apagué la televisión y me quedé escuchando. Sí, era la voz de mi tía. Estaba hablando con alguien. Podía escuchar su tono, esas palabras entrecortadas que decía últimamente. Pero lo más extraño era que había otra voz respondiéndole. Una voz grave, profunda, que hacía que se me erizara la piel. No podía entender qué decían, solo eran murmullos, pero claramente había 2 voces conversando en ese cuarto. Me levanté despacio del sillón y caminé hacia el pasillo. Mi corazón latía rápido otra vez. Las voces continuaban. La de mi tía sonaba tranquila, como cuando platicaba con alguien conocido.
La otra voz respondía en ese tono bajo y rasposo que me helaba la sangre. Llegué hasta la puerta del cuarto. Estaba cerrada. Puse la mano en la perilla y respiré hondo. Abrí de golpe y encendí la luz al mismo tiempo. Mi tía estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando hacia la esquina del cuarto. Estaba hablando sola. Movía los labios y gesticulaba con las manos como si realmente hubiera alguien ahí. Pero no había nadie. El cuarto estaba vacío. Solo ella. Tía, le dije, ¿con quién hablas? Ella volteó a verme con expresión confundida. Luego sonrió. Con mi hermano, me dijo. Está aquí visitándome. Mi tía no tenía hermanos. Solo tenía hermanas, mi mamá y otra tía que vive en Puebla. Se lo dije con voz suave. Tía, no hay nadie aquí. Estás solita, vamos, acuéstate otra vez. Ella se enojó. Me miró con el ceño fruncido. Como que no hay nadie. Está ahí parado, ¿no lo ves? Señaló hacia la esquina del cuarto, exactamente donde yo había visto la figura aquella noche. Sentí que se me helaba la espalda. Miré hacia allá, pero no vi nada. Solo la pared y el rincón oscuro. No hay nadie, tía. Es tu imaginación. Ella insistió. Movió la cabeza y siguió mirando hacia la esquina. Si está. Me está hablando. Dice que ya casi es hora. ¿Hora de qué?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ella no contestó. Solo se quedó mirando hacia la esquina con una sonrisa extraña en los labios. Después se acostó otra vez, se cubrió con las cobijas y cerró los ojos. Yo me quedé ahí parado unos minutos, mirando esa esquina, sintiendo un miedo que no podía controlar. Esa noche dormí con la luz del pasillo encendida y mi puerta completamente abierta. Cada ruido me despertaba. Estaba exhausto, pero no podía relajarme. Algo malo estaba pasando en esa casa, y yo no sabía qué hacer para detenerlo. Los días siguientes fueron peores. Cada noche escuchaba las voces. Mi tía hablaba con esa presencia invisible. A veces yo entraba al cuarto y la encontraba sentada en la cama, platicando hacia la nada. Otras veces la escuchaba reír, como si le estuvieran contando algo gracioso. Y siempre, cuando yo entraba, ella señalaba la misma esquina y me decía que ahí estaba su visitante. Una noche me armé de valor y le pregunté qué era lo que veía. Ella me miró con esos ojos nublados por la enfermedad y me dijo con voz clara, más clara de lo que había hablado en semanas. Es un hombre alto, muy alto, vestido de negro. No tiene cara, Octavio. Donde debería tener cara solo hay oscuridad. Pero es amable, me habla bonito, me dice que no tenga miedo. Se me revolvió el estómago al escucharla. Ella estaba describiendo exactamente lo que yo había visto. Eso significaba que no había sido mi imaginación. Esa cosa era real, y mi tía la podía ver también. ¿De qué hablan?, le pregunté con voz temblorosa. De la muerte, me respondió con naturalidad. Me dice que ya falta poco, que él va a estar conmigo cuando llegue el momento, que no voy a estar sola. Sentí que me faltaba el aire. No supe qué decirle. Solo la abracé y le dije que todo iba a estar bien, aunque yo mismo no lo creía. A partir de esa noche la figura ya no se escondía. La vi varias veces más, siempre en la misma esquina del cuarto de mi tía, siempre inmóvil, siempre observando. A veces cuando yo entraba al cuarto, sentía su presencia antes de verla. El aire se ponía más frío, más pesado. Y ahí estaba, esa sombra oscura y alargada, esperando. Mi tía cada vez hablaba más con esa cosa. Ya no solo por las noches, también durante el día. Yo podía estar dándole de comer y de repente ella volteaba hacia un lado y empezaba a hablar. Otras veces se reía sola o lloraba y siempre decía que él estaba ahí, que él le hacía compañía. Traté de hablar con un sacerdote del pueblo. Fui a la iglesia una tarde y le conté lo que estaba pasando. El padre escuchó con atención, pero al final me dijo que mi tía tenía demencia avanzada y que era normal que viera cosas que no existían. Me sugirió rezar y tener fe. No mencionó nada de exorcismos ni de bendecir la casa. Creo que no me creyó realmente. También intenté hablar con el doctor que atendía a mi tía. Le llamé por teléfono y le expliqué sobre las alucinaciones. Él me dijo que era común en pacientes con demencia severa.
Me recetó unas pastillas más fuertes para que mi tía durmiera mejor, pero las pastillas no sirvieron de nada. Las voces continuaban. La figura seguía apareciendo. Una madrugada me desperté con un grito. Era mi tía. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en la cama, completamente despierta y con los ojos muy abiertos. Estaba mirando hacia la esquina. La figura estaba ahí, más clara que nunca. Era tan oscura que parecía absorber la poca luz que había en el cuarto. «Tía, ¿qué pasa?», grité mientras encendía la luz. La figura no desapareció con la luz como las otras veces. Se quedó ahí. Podía verla perfectamente. Mi tía extendió su mano hacia ella, como si quisiera tocarla. «Ya es hora», dijo mi tía con voz tranquila. «Me dice que ya es hora de irme». No digas eso», le supliqué. «No te vas a ningún lado». Pero ella no me escuchaba. Seguía mirando a esa cosa con una expresión de paz que no le había visto en meses. La figura empezó a moverse. Despacio, muy despacio, se acercó a la cama. Yo quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. La sombra se inclinó sobre mi tía. No podía ver qué estaba haciendo, pero mi tía cerró los ojos y sonrió. Después, la figura se enderezó y me miró. Aunque no tenía ojos, aunque no tenía cara, sentí su mirada clavarse en mí, y por primera vez, escuché su voz. No era una voz que se escuchara con los oídos. Era algo que resonaba dentro de mi cabeza, grave y profundo, lleno de ecos. «Pronto», fue lo único que dijo, «pronto». Después desapareció. Se desvaneció como humo en el aire. Me quedé ahí, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi tía se había quedado dormida otra vez, respirando con dificultad. Los siguientes días mi tía empeoró muy rápido. Dejó de comer. Apenas bebía agua. Pasaba todo el día dormida. Cuando estaba despierta, murmuraba cosas que yo no entendía. El doctor dijo que era el proceso natural de la enfermedad, que su cuerpo se estaba apagando. Yo sabía que era algo más. Esa cosa, ese espectro oscuro la estaba llevando. Lo sentía, y no había nada que yo pudiera hacer para impedirlo. La última noche, mi tía abrió los ojos cerca de las 2 de la mañana. Yo estaba sentado junto a su cama, vigilándola. Ella me miró, y por un momento, pareció reconocerme de verdad. «Octavio», susurró, «gracias por cuidarme». «Siempre, tía», le dije tomando su mano. «Siempre voy a cuidarte». Ella sonrió débilmente. Después volteó hacia la esquina. Yo seguí su mirada. La figura estaba ahí otra vez, esperando en las sombras. «Ya vino por mí», dijo mi tía. «No tengas miedo, mijo. Él me va a llevar». «No, tía, por favor». Pero ella apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Está bien. Ya estoy cansada, quiero descansar». Respiró hondo. Cerró los ojos y dejó de respirar. Así, tranquilamente se fue. Su mano se puso fría en la mía. La figura en la esquina se quedó ahí unos segundos más, como asegurándose de que ella se había ido. Después desapareció para siempre. Llamé a emergencias, pero ya no había nada que hacer. Mi mamá y mis tíos llegaron al día siguiente. Hubo velorio, hubo funeral, hubo lágrimas. Todos decían que mi tía había descansado al fin, que ya no sufría. Yo solo asentía en silencio. Nunca le conté a nadie lo que realmente pasó en esa casa. Nunca hablé de la figura oscura que venía cada noche. Nunca mencioné las voces ni las conversaciones que mi tía tenía con esa cosa. ¿Quién me iba a creer? Después del funeral vendimos la casa. Yo me mudé a un departamento pequeño en el centro de Veracruz. Pensé que dejando ese lugar atrás, todo volvería a la normalidad. Pero me equivoqué, porque ahora, en las noches, cuando apago las luces y me acuesto en mi cama, a veces siento esa presencia, ese frío que viene de adentro, y en la oscuridad de mi cuarto, en la esquina más alejada, veo una sombra que no debería estar ahí, alta, oscura, inmóvil, y recuerdo esa voz resonando en mi cabeza. «Pronto, no sé cuándo vendrá por mí, no sé cuánto tiempo me queda, pero sé que esa cosa que vino por mi tía, esa figura sin rostro que la visitaba cada noche, ahora me está esperando a mí, y no hay nada que pueda hacer para detenerla».